Qué momento, ¿no? Qué momento. Pensaba que el tema viene apropiado. Ahora me saco el barbijo. La ventaja del barbijo es que durante todo el proceso, todos los puchereos y la emoción y demás, queda oculta atrás del barbijo. Los que me conocen saben que soy durito para llorar y demás, que me cuesta, pero son momentos difíciles. Otra cosa que pensé es, prometo estar a la altura de las circunstancias. Sé que empiezo de abajo, me cuesta porque si fuera tendría otro porte, sería más fácil, pero es mi compromiso poder estar, fue un chiste, a la altura de las circunstancias. Se pueden reír. Muchas gracias. Me toca hablar en esta mañana, después de haber escuchado hermosos mensajes de la palabra de Dios. Gracias, Marcelo, por la palabra. Escuchar a un pastor de iglesia, hablar de la iglesia con la base bíblica que la palabra de Dios nos da, no tiene palabras, habla desde el corazón de la iglesia. Y a mí me toca hablar del momento, justamente, el momento de la iglesia. Y saben, desde que empezó Horacio hablando acerca de que sean uno, luego Dani de alguna manera sí era el misterio, pero el plan de Dios, el plan como Dios estaba estableciendo su amor. Guille cuando compartió acerca de el amor y la pasión por la palabra. Fueron frases que fui apropiando de cada estudio. De alguna manera, anoche Iván nos hablaba acerca del amor en el servicio, ¿no? El amor por el Señor y la motivación correcta. Y Marcelo dando la base para poder sostener bíblicamente a la iglesia. Qué interesante, ¿no? La dimensión que Dios tiene para mí, qué tamaño tiene Dios para mí, cómo lo hace el hombre. Y ahora nos toca hablar del momento. Y el pasaje que estaba marcado para dar, a mí ustedes saben que me encanta el libro de Romanos, lo enseño desde hace unos 13 años, y siempre, cada año que me toca enseñar el libro, saco algo nuevo. Y en estos dos versículos, yo obviamente cuando uno viene enseñando el libro va a una velocidad que tiene que llegar a terminar todos los capítulos y no se enfoca quizás palabra por palabra en los versículos. En este momento nos vamos a detener en dos versículos. La frase era, el momento, la noche está avanzada y el día se acerca. Pero les invito a abrir ahí en sus Biblias o leer de ahí Romanos capítulo 13, versículo 11 al 12. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Tenemos una palabra de oración, Señor. Hemos abierto tu palabra y estamos abriendo tu palabra en estos días. Y era nuestra oración y nuestro deseo que durante todo este fin de semana tu palabra sea el centro que ministre a través del Espíritu Santo el corazón de cada uno de nosotros, como equipo, como alumnos del Instituto Bíblico, como hermanos en Cristo, necesitamos oír tu voz. Y en este mismo momento clamamos a ti para que ordenes nuestra mente y nuestro corazón conforme a lo que tú quieras mostrarnos en una forma personal, porque eres así tú, Señor, un Dios personal, que te relacionas con nosotros y que nos hablas conforme a nuestra necesidad. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Saben,
Cuando el apóstol Pablo escribe el libro de Romanos, prometí no moverme mucho por la cámara, pero cuando escribe el libro de Romanos, algunos llaman a la epístola a los romanos la teología sistemática del apóstol Pablo. Yo cada vez que pienso el panorama desde el capítulo 1 al capítulo 16 y cómo va desarrollando toda su teología sistemática, como la llaman, porque tiene contenidos de todos los temas que uno puede llegar a pensar. Pablo lo describe, pero empieza con una sección doctrinal y en la sección doctrinal, para poner las bases, va a hablar acerca de la culpabilidad de todos los hombres, luego va a hablar acerca de la justificación por la fe, luego va a hablar acerca de la santificación por la fe, capítulos 6, 7 y 8, y de golpe hace como un paréntesis, capítulo 9, 10 y 11, y va a hablar específicamente de Israel, el tiempo de Israel, los gentiles. Y es como una sección dispensacional, capítulo 9, 10, 11, pasado, presente, futuro de Israel, pero llega al capítulo 12, 13, 14 y 15 y empiezan las tareas, los deberes del cristiano. Yo lo llamo las responsabilidades. Es la parte práctica de la epístola. Romanos capítulo 12 van a ser las responsabilidades personales. Es todo aquello que nadie va a hacer por vos y por mí. Me corresponde hacerlo a mí. Todo el capítulo 12, pero el capítulo 13 es muy interesante porque tiene que ver con todas las responsabilidades como ciudadano. Siendo parte de este mundo, formando parte del mundo, viviendo en nuestro caso en la comunidad de Monte, tenemos responsabilidades como ciudadanos y las empieza a desarrollar. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino puesta por Dios, y por Dios han sido establecidas, y hace todo el desarrollo, que hay que pagar los impuestos, que hay que pagar los servicios, que hay que amar, empieza, y de golpe aparece ahí, y esto. Y cuando ahí dice, y esto, está conectando todo lo que venía diciendo, en el contexto de deberes, como cristiano, como hermano en Cristo, como parte del cuerpo de la iglesia, dice, y esto. Es un énfasis muy fuerte en el original, ese y esto, como diciendo esto es importante y urgente entenderlo. No podés dejar de entender esto. Y ahí lo describe, conociendo el tiempo y todo lo que leímos y oramos. Y la propuesta en esta mañana es poder ver 4 advertencias que hacen evidente la realidad yo puse de mi vida, porque fue el pasaje para mí, pero quizás vos tendrías que pensar en tu vida. Pues es una cuestión personal, Dios hablándote a vos, Dios hablándole a usted y Dios hablándome a mí. 4 advertencias que ponen en evidencia la realidad de tu vida. La primera advertencia es el peligro de dormirse. Es un peligro en la vida cristiana quedarse dormido. Porque ahí dice, y esto, conociendo el tiempo. Ahí aparece esa palabra conociendo que tiene que ver realmente con la percepción, ¿no? Hablábamos con Dani acerca del original de esa palabra. Ayer Guille habló de epignosis, conocimiento pleno. Nada que ver. Tiene que ver más con lo intelectual. Acá tiene que ver con lo que ves, con lo que percibís. Para entenderlo les voy a contar una pequeña historia muy cercana y muy práctica. Hoy vemos que está nublado y probablemente llueva, y yo, como soy porteño y no soy a pesar de vivir 25 años en Monte, miro, cuando digo va a llover, sale el sol. Y cuando digo, uy, qué día que vamos a tener, cae la lluvia. Y hace como 10 días dijimos con Ander, che, viene lloviendo, paró, salgamos a caminar. Me puse la gorrita, me vestí y empezamos a caminar. Llegamos a 5 kilómetros, pegamos la vuelta y empezó a garuar. Ya conocía lo que es la lluvia porque me he mojado, ¿entienden? Pero ya la estaba viendo. Y empecé, lo primero que vi eran gotitas en el asfalto, pequeñas. Y dije, me parece que está garuando. Claro, como tenía la gorra, pero cuando empezamos a caminar, llegamos a la esquina de la escuela y
ya las gotas caían, ya chorreaba el agua y llegamos todos empapados. Es más, Andrea tenía una actividad y había gente esperando porque veníamos corriendo para una actividad que tenía, no mucha, porque saben que como tenemos que tener poca gente por el tema del COVID, pero yo entré directo porque estaba empapado y Andrea empapada y todo, conocer. Conocimos y vimos y experimentamos la lluvia, la estábamos viendo, la percibimos. Ahí dice conociendo el tiempo. La palabra tiempo ahí también es muy importante porque en el original, los que saben, yo no, pero tenemos herramientas, gracias a Dios, para buscar. Hay dos palabras para tiempo, que es cronos y kairos. Y cronos tiene que ver con el tiempo, que yo no me fijé, por ejemplo, la hora en que empecé a hablar, y creo que debo haber llevado 5 minutos, ahora son 12:17, ese es el cronos. Pero esta palabra que aparece acá, en Romanos 13, tiempo, tiene que ver con la que ahí aparece traducida sazones, las cuestiones, lo que tiene que ver con las ocasiones. Por ejemplo, cuando a veces decimos, hace 2 meses salieron los membrillos, ¿no? Es tiempo de membrillos. Es tiempo en la primavera. Es tiempo de, mirá, ya es primavera. La ocasión. Entonces, ahí el apóstol dice, y esto conociendo el tiempo. Esto es muy urgente, es muy importante, tenés que darte cuenta, tenés que conocer el tiempo. Puse Hechos 1:7 porque justamente contrasta las dos palabras. Cuando dice, no os toca a vosotros, el Señor cuando le preguntan, Señor, ¿cuándo vas a venir? Y dice, no os toca a vosotros saber los tiempos, cronos, o las sazones, las cuestiones, lo que va a suceder. Aunque después la Biblia nos dice cómo está cómo se va a preparar el escenario profético para que realmente el Señor, que esa era la pregunta que le estaban haciendo, es cuándo se va a instaurar el reino, ¿no? Pero nosotros sabemos en todo lo que tenemos por delante, en los eventos futuros, que lo que la iglesia está esperando, el momento para la iglesia es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y se van a dar ocasiones, circunstancias para ese tiempo. Y el apóstol acá dice, y esto conociendo el tiempo. Déjenme decirle que cuando escribe Romanos, el emperador era Nerón. Aquel que, por ejemplo, en sus jardines colgantes los iluminaba de noche con cristianos untados con brea, según lo que la tradición cuenta, y morían, dicen, cantando himnos. Aquel que hacía que bestias pelearan con humanos y para que la bestia tenga atracción en el ataque, hacía que el humano, cristiano, creyentes, lo ponía con una piel de un animal recién muerto para que se enfrentaran y de esa manera eran matados los cristianos. Nerón. No sigo describiendo, la historia de Nerón es re triste como emperador. Cómo empieza y cómo termina. Pero ese era el tiempo. Y el apóstol Pablo dice, no usé cronos cuando dije tiempo, esos eran los tiempos, los kairos. Esos eran los tiempos, las ocasiones. Nerón el emperador. Nosotros en Argentina tenemos nuestro tiempo, sería la pandemia a nivel mundial. Ese sería el concepto de los tiempos. Y dice, y esto conociendo el tiempo, pero no termina ahí el versículo, porque sigue diciendo, y esto conociendo el tiempo. Que es ya hora de ¿qué? De levantarnos del sueño. Por eso la primera advertencia y el primer peligro es que nos quedemos dormidos. ¿Me puedo quedar dormido? Yo anoté algunas cosas porque pensé en que uno puede quedarse dormido o... Es interesante porque algunos comentaristas cuando ven la palabra sueño hablan de modorra espiritual. ¿Vieron cuando uno termina de comer y quizás te sentás después que terminaste de comer si estás muy cansado y empezás la mejor película que hay y te quedás y la vas viendo por partes la película, la modorra espiritual. Y a veces
el creyente está adormecido. Una vez hice una ilustración que no la repetí nunca más, solo la menciono acá y no se la estoy haciendo a ustedes, por favor. Pero les hice levantar, ya llevamos bastante tiempo sentados. Hagan la experiencia, levántense un minutito. Y toquen con su mano derecha el asiento. Por favor, la base del asiento, con su mano derecha. Ustedes en casa también, ahí, los que están viendo, toquen con la mano derecha el asiento. La base del asiento, donde estuvieron sentados, perdón, me está haciendo trampa el director. Bueno, y ahora les pregunto, ¿qué pueden decir de sensaciones? ¿Qué notaron? Está calentito, está tibio. Bueno, ¿saben? Pueden sentarse. ¿Saben lo que dije yo en una conferencia misionera era en Bahía Blanca? Y dije, eso es lo que muchos creyentes, lo máximo que muchos creyentes producen en la iglesia local. Calientan una silla el domingo y después se hizo un silencio. A veces la iglesia necesita despertarse. El creyente necesita despertarse. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. El apóstol Pablo dice, y ahora conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Es como que Dios me dice a mí, ¿no entendés la hora que te toca vivir? Yo les digo, o sea, Dios conoce mis miserias. En escala viene Dios y Andrea, mi esposa, ¿no? En conocer las miserias. Uno de mis puntos débiles es el evangelismo. Yo lo sé. Y Dios me ha desafiado a poder estar teniendo encuentros personales para presentar el evangelio. Y sé que es donde yo me tengo que esforzar personalmente. Porque si a mí me dicen de enseñar, me lleno la agenda enseñando, no tengo problema. Pero necesitamos despertarnos, necesito despertarme. La palabra levantarse también es muy interesante, porque el énfasis que hace de alguna manera esa palabra y como está conjugada en voz activa. ¿Qué quiere decir eso? Que te corresponde a vos y me corresponde a mí. No hay alguien que va a venir, si me pudiera bajar y no habría pandemia, agarraría a Norberto y le daría la mano y ahí lo levanto yo. No, ahí dice, te tenés que levantar vos. Es como cuando suena el despertador a la mañana, yo lo pongo lejos a propósito para el hecho de levantarme me obliga a tener que ya moverme un poquito y ya me despierto. Porque si lo tengo pegadito, con la mano automáticamente lo apago y vuelve a sonar. Lo apago, lo tengo que vuelva a sonar. Pero tenés que vos tomar la iniciativa. Dices, hora de levantarnos del sueño. El peligro de dormirse. Para que no nos durmamos, espero que no se estén durmiendo, voy a poner ahora un pequeño video, porque estaba pensando cómo ilustro este punto. Y me vino una película infantil que es ideal para este momento. ¿Saben qué película es, no? ¿No les pasó manejando a veces que se van quedando dormidos y cabecean? Cuando te quedas dormido, se empiezan a abusar. Tenemos a un dormilón. Hasta te cambian la música. Bonita música. El mundo nos pone música para que la iglesia se duerma. ¡Te lo devuelvo! ¡Qué fallo! ¡Te vas de vacaciones! El interior se desarma y perdés lo más valioso.
¡Oh, no! ¡Es bocada! ¡Va a explotar! ¿Qué ha sido eso? Si ya decía yo que no se puede viajar con sueño. Ese es el peligro de dormirse. Porque hasta te entretienen mientras te estás durmiendo. Y el apóstol Pablo dice que es necesario levantarse del sueño. El primer peligro, dormirse. ¿Sabes? Pensé en algunas preguntas. ¿Qué lectura haces vos de tu vida? Yo la tengo que hacer de mí, ¿no? ¿Y en qué aspectos pensás que te estás durmiendo? Que necesitas levantarte del sueño. Quizás hacer una lista de lo que Dios te está marcando para hacer algo práctico y qué deberías cambiar, y después tendrías que armar un plan de acción y decir, no me puedo dormir. En el fútbol a veces cuando nosotros estamos bien, los espectadores somos espectaculares para criticar, ¿no?, de fútbol, pero cuando vemos que el jugador pierde la pelota decimos, se durmió. Mirá cómo se la sacaron, se durmió. ¿Sabés las almas que se pierden porque nosotros nos dormimos y no predicamos el Evangelio? Segundo lugar, no solo es el hecho de entender que tengo un peligro de quedarme dormido, sino que tengo que entender que los días pasan, el paso de los días. Porque el apóstol dice, porque ahora, da una razón, un motivo, ¿no? Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y ¿sabes? Es muy sencillo de ilustrar ese punto, porque lo que está diciendo es, para mí este fin de semana es de emociones encontradas. Vino a mi mente el primer día que vine a este lugar. Fue una noche de fogón, fue donde consagré mi vida al Señor, ¿eh? En el mismo lugar donde está. Perdón, lo corrimos después, pero ahí. Y yo recuerdo que no tiré el palito, porque yo había hecho planes, un mes de casados, de que yo quería ser gerente general en una empresa multinacional porque quería mucho dinero, y a Andrea, que le faltaba recibirse de contadora 1 año, queríamos que tuviera un estudio contable también para ganar mucho dinero. Y yo digo, si yo le digo a Andrea que quiero dejar todo y venir a estudiar a este lugar, me divorcio al mes de casado, a los 15 días. Un 30 de enero de 1995. Predicó Dan Nuech, la parábola del hijo pródigo. Y yo en ese fogón consagré mi vida al Señor. Y a los 15 días, cuando ya la hora silenciosa me venía pegando, Juan Lely, al que habló, fue la persona que me discipuló a mí. Y me venía enseñando a hacer la hora silenciosa. Habacuc, la hora silenciosa. No entendía nada. Y Dios fue llevándome a tomar decisiones. Y los días pasan, ¿eh? Después, a los 2 meses, con Abel y Raquel, vinimos a la conferencia de apertura, una igual a esta, en el año 1995. El predicador, Jack Wilson, predicó, tengo los puntos grabados del mensaje. Habló de lo que se necesitaba para salir a la obra de Dios. Y dijo, vida de personas, tiempo y dinero. Esos eran los 3 puntos del mensaje. Marcó mi vida. Son momentos. Y los días pasan, ¿eh? Los días pasan. Ahí armé, no se va a ver, los de tercero lo van a entender después, es un eje escatológico. ¿Pero por qué lo estoy haciendo? Porque si ven ahí donde está la flecha azul, está parado, corridito un poquito del 2020, en el 2021. Ahí estamos parados. Pero esa es la historia, ¿eh? Empezó en la cruz, 2000 y pico años atrás, va a terminar para la iglesia en el rapto. En el rapto Jesucristo viene a buscar a su iglesia y la historia sigue, ¿eh? Sigue. Ahí está, pero para ilustrarlo, imagínate que esa primer flechita es, ahí la amplío, el día que recibiste a Cristo, o ubicala donde quieras, pero los días pasan,
pasan. Y un día o te llama el Señor a su presencia o viene el arrebatamiento. Y mientras tanto, ¿qué? Por eso la exhortación ahí del apóstol Pablo es, mirá que está cada día más cerca que Cristo venga a buscarte. El paso del tiempo. El paso del tiempo es una advertencia. Y hice un gráfico ahí que ayer lo recreé. Volví a hacer. Ustedes saben que a mí me gustan los cálculos numéricos. Es mi debilidad, digamos, la matemática. Y una vez, hace muchos años, había hecho y no lo encontré, por eso lo rearmé. ¿Cuánto tiempo invierte una persona en una vida? En 80 años promedio. Ojalá uno pueda vivir 90, 100, no sé, pero 80 lo tomé. Ahora fíjense, para tener algunas pautas, si dormís 8 horas por día, a lo largo de 80 años te pasaste 27 años durmiendo. Si trabajás 45 horas semanales durante 47 años, porque no trabajás desde que nacés, suponete que trabajás desde los 18 hasta los 65 que te jubilás, terminás trabajando 14, 13 años de tu vida trabajando seguidos. Luego, esparcimiento. Imagínate que haces cosas divertidas 3 horas por día, tenés 10 horas de tu vida divirtiéndote. Comiendo, si estás 1 hora con el almuerzo, 1 hora con la cena, media hora con el desayuno, a lo largo de toda una vida estás 8 años comiendo, devocional. Fíjate cómo va bajando. Devocional, calculé 1 hora por día. Alguien que recibe a Cristo a los 10 años empieza a hacer el devocional hasta los 80. Ese fue el cálculo. El estudio incluí inicial, jardín, primaria, secundaria y universidad. Ahí está. Te la pasás 3 años estudiando, 2 años y medio. Y en la iglesia. Si vas 2 horas, desde que recibís a Cristo a los 10 años hasta los 80, 2 horas por fin de semana a la iglesia, terminaste yendo en toda tu vida 0,86 años, no llega a 1. 27 años durmiendo. ¿Por qué pongo esto? Porque a mí me impacta ver eso, porque digo, tengo que administrar el tiempo. Los días pasan. Y cada día que pasa, el tiempo no vuelve, no se recupera. La mala noticia es que el tiempo no se recupera. La buena noticia se puede administrar. Y es un gran desafío. Tercero, la tercera advertencia. La tercera advertencia tiene que ver con este mundo en el cual vivimos, que vive inmerso en el descontrol. Marcelo mencionó muchas cosas en la otra reunión, no voy a mencionarlas, acerca de el descontrol que vivimos y es conocido por cada uno de nosotros. El apóstol en el versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Esa palabra avanzada es muy interesante porque la idea es como que hay una topadora que te lleva todo por delante. La noche está avanzada, la noche tiene que ver con la oscuridad y el hecho ahí de la noche está avanzada tiene que ver con el apartamiento espiritual del hombre hacia Dios. Es la realidad en la cual vivimos. La mirada del apóstol Pablo. Cuando uno ve una generación que le da lo mismo, vivir para Dios o no vivir para Dios, justamente es porque el mundo, y en esta era digital, que se te mete por todos lados, el mundo se empezó a meter en la iglesia. Y el mundo se mete en los hogares. Y el mundo se mete en el corazón de las personas. Y como que cada vez cuesta más notar la diferencia de que está oscuro. Porque uno se va acostumbrando, no sé si les pasa a ustedes, cuando vos apagás la luz en tu casa o se corta la luz, como que caminás de memoria, después te pegás el dedito chiquito que dices, ¡ay! Decís, sí, no vi la madera esa, pero como que te recorres todo el lugar conocido. La iglesia, si llevas años, es un lugar conocido, cómo te movés, y empieza la oscuridad a entrar y te acostumbras, la vista se empieza a acostumbrar. Y te empezás a mover hasta con comodidad en medio de la oscuridad. Pero el apóstol dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Sabes?
en medio de las tinieblas, en medio de lo que nos toca vivir, va a venir el día, se acerca el día. Y ahí va a haber plenitud de luz cuando se acerque el día. Pero la realidad de hoy, que hay un pecado descontrolado, que vivimos inmersos en ese pecado descontrolado, un mundo que atropella a la iglesia y quiere invadirla en oscuridad. ¿Saben? Cuando estaba haciendo la hora silenciosa hoy y veía que en medio de la oscuridad de ese tiempo, las autoridades estaban enojadas porque los que tendrían que estar presos estaban enseñando en el templo. Y cuando van y los enfrentan, los llevan y los llevaron y no les hicieron daño, dice, porque tenían temor del pueblo. No temor de Dios, temor del pueblo. Y dice que cuando le preguntaron, ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y creo, Marcelo, que cuando vos hablaste en la otra reunión acerca de la postura sobre la ideología de género, sobre lo que la iglesia tiene que enseñar, y eso es verdaderamente porque uno necesita obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si pensamos que esta casa de estudios, el Instituto Bíblico Palabra de Vida, tienen que mantenerse firme en las mismas bases fundacionales con las cuales se instituyó, es porque nosotros tenemos que cuidar y velar eso, en un mundo que se pierde, que necesita de Cristo. Y pensaba en el hecho de que la noche está avanzada, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros de marcar que lo correcto es correcto aunque todos digan que es incorrecto? Porque vamos en contra del mundo. Y que lo incorrecto es incorrecto aunque todos nos digan que es correcto. Porque yo voy a la ley y me dice que tal cosa es correcta. Pero la palabra de Dios dice que es incorrecto. Si es incorrecto, es incorrecto. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aplicación de la hora silenciosa de hoy. La iglesia en medio de la oscuridad de este mundo tiene que alumbrar mucho más. No se tiene que acomodar a... Pongamos lamparitas LED, pero de poca intensidad para que no se vea tanto la luz, para que no moleste la luz. No, que alumbre más. Y la única forma de alumbrar es levantando bien en alto la palabra de Dios. No lo hago ahora porque se me viene todo encima. Por último, dice el apóstol Pablo en Romanos 13, terminando ahí en el versículo 12. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahí hay una advertencia de una práctica diaria. La advertencia de la práctica diaria tiene que ver con desechar, que la palabra en sí implica sacar de uno mismo. Y saben, cuando uno se expone al espejo de la palabra de Dios, a veces, a mí no me gusta lo que veo, sinceramente. No me gusta lo que veo. Y digo, ¿eso está en mí? ¿O eso? Y Dios me lo marca. Y el desafío, porque una cosa es que yo lo vea y digo, no me gusta lo que veo. Bueno, pero está bien, yo soy así, listo. Que me aguanten. No, si Dios marca que está mal, tengo que desecharlo, sacarlo de mí, despojarlo. Pero lo peor que puedo hacer es sacar algo que está mal y no reemplazarlo por algo que está bien. Un hábito pecaminoso se reemplaza por un hábito piadoso. Van a ver en vida cristiana cómo son los principios bíblicos. Y realmente la práctica diaria nuestra tiene que ser desechar para poder luego vestirnos. La palabra vestir tiene que ver con eso, con ponerse. La palabra obras tiene que ver con trabajo, acto. Son las obras de las tinieblas, dice ahí. Es el obrar, el hecho concreto. No habla solo de pensamientos abstractos, va a hablar de hechos bien prácticos. Cuando dice desechemos, es interesante cómo esa palabra se usa a lo largo del Nuevo Testamento. En Efesios 4:22 dice despojaos del viejo hombre. Aparece la misma palabra. En Hebreos 12:1, quizás esta es más conocida para ustedes, es
despojándose de todo peso y del pecado que nos asedia. Sácalo, porque hay que correr liviano la carrera. Y hay que despojarse. Y acá dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Y cuando dice, y vistámonos las armas de luz, hay dos cosas que son muy interesantes. La palabra armas ahí, en Romanos capítulo 6, versículo 13, utiliza la misma palabra el apóstol Pablo, pero es traducida instrumento. ¿Qué tiene que ver con eso? Tenés que desechar lo que está mal y vestirte con un instrumento de luz. Por eso, cuando desechás, es como cuando estás en la computadora y tenés que decir, este archivo no me sirve, papelera de reciclaje, y después eliminalo, para poder reemplazarlo justamente por instrumentos buenos, que están desarrollados en una práctica diaria. Cuando habla Efesios capítulo 6, no voy a hacer un estudio otro estudio, porque solo lo menciono, Efesios 6, 10 al 18, donde habla de toda la armadura de Dios, verdad, justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la palabra de Dios, la espada y la oración. Una práctica diaria. Terminando. Ya. ¿Qué te está estorbando? Para empezar el instituto bíblico, para seguir sirviendo a Dios, para seguir en el instituto bíblico online, para seguir en tu iglesia local, sos un oyente que está viendo la conferencia. ¿Qué te está estorbando? ¿Cuál es la piedra en el zapato, diríamos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que molesta? ¿De qué tenés que despojarte? ¿Por qué lo vas a reemplazar? ¿Necesitas ayuda? Pedila. Pedí ayuda. Yo vivo pidiendo ayuda. Yo vivo pidiendo consejo. Yo vivo hablando con referentes espirituales, amigos del alma, donde le digo, este es mi problema hoy, podés orar por esto y avanzando en la vida. ¿Con qué te vas a vestir? Dos cosas últimas quiero decirles, voy a enfocarme a los alumnos. No se frustren. Avanzá al ritmo que puedas. No se frustren. Avanzá al ritmo que puedas, pero avanzá. Mañana tenés que estar mejor que hoy. Y pasado mañana mejor que mañana. Avanzá. Pero no te frustres. Cuando, sobre todo los que están empezando en primer año, mayormente la velocidad de aprendizaje es mayor que la velocidad de aplicación. Esa fue la gran frustración mía en primer año. Que decía, no puedo hacer todo lo que la Biblia dice que tengo que hacer. No, tranquilo. Dale el tiempo, el proceso. En pedagogía hay un proceso, se llama enseñanza-aprendizaje. Una cosa es lo que uno dice, otra cosa cuando el alumno lo apropia. En la vida cristiana pasa lo mismo. Necesitas un tiempo para aplicar lo que la Biblia te dice, pero no dejes de aplicar, de vivirlo. No dejes. Porque si hoy haces el listado y estás empezando, quizás te pase como a mí cuando estaba con Habacuc, que necesitaba un papiro para anotar todo lo que tenía que cambiar. Y aún había cosas que no sabía cómo cambiarlas. Empezá por lo básico y pedí ayuda. El apóstol Pablo da 4 advertencias que hacen evidentes la realidad de tu vida y de mi vida. La primera advertencia es el peligro de dormirse. Y ahí tenés que estar atento. La segunda advertencia es el paso de los días. Los días pasan, tenés que avanzar. En la tercera advertencia tiene que ver con el pecado descontrolado y que quizás cuando vos te metés en el mar y viene una ola de mar y vos no querés ir para allá, pero te lleva para donde querés, el mar quiere, si te empezás a coquetear con el pecado, quizás terminás de esa misma manera, metido, revolcado en el lodo, por haber querido probar un poquito. No, con el pecado descontrolado hay 2 estrategias. Y hay que tener un equilibrio. Te tenés que alejar, esa es la básica. Pero en algún momento te tenés que acercar para predicar el Evangelio. No para coquetear con el pecado. Para llevarle al perdido el mensaje de salvación. Y por último, para esa práctica diaria, tenés que actuar. Tenés que entrar en acción y tomar decisiones. ¿Qué tenés que despojarte
con qué te tenés que vestir. Vamos a orar a Dios. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por el momento y gracias porque en la vida de cada uno de nosotros hubo y hay una iglesia local. Hubo y hay personas que nos aconsejaron, que nos sostuvieron y que nos sostienen hasta hoy. Gracias, Señor, porque también miramos hacia afuera y alrededor y hay personas con necesidad y queremos ser el instrumento que les ayude a sostenerse en el tiempo. Señor, entendemos que la noche está avanzada y que el día se va a acercar. Un día Cristo va a venir a buscarnos si tú no nos llamas antes a tu presencia. Y Dios, el deseo de lo más profundo de mi corazón, y creo que es el de mis hermanos también, es escuchar bien, buen siervo y fiel. Oramos, Señor, pidiendo tu bendición en nombre de Jesús. Amén.